¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa y Jesús, ¿qué haría? Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Les saludo en esta oportunidad que nos permite Dios estar en comunicación, en comunión con ustedes y poder compartir las aventuras del amor de Dios. Estas aventuras que nos ayudan a conocer más lo que el Señor ha hecho y quiere hacer en nuestras vidas. Así es que, bueno, pues en esta aventura les saludo. Soy Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos hoy, inicio de semana, lunes, para gloria de Dios. Y también saludo a Madre Blanca Margarita, que como todos los días nos acompaña. ¿Cómo está, Madre? Les damos la bienvenida en este día, mañana, tarde o noche, a la hora que estén acompañándonos. Recordarles también nuestra página de internet www.montemaria.org, www.montemaria.org, nuestros números telefónicos 689-7390, 689-7391 y 689-7392. Bienvenidos. Sí, y nuestro teléfono en Denver, área 720-229-5642. Y también tenemos las redes sociales: Jorge Sarga Sacerdote, Misterio de Fe, Montemaría Radio y Televisión, o Madre Blanca MJM. Blanca M. Nunca me lo puedo aprender. Madre Blanca MJM. Muy bien, seguimos con esta dinámica de defender nuestra fe, elementos fundamentales acerca de nuestra fe. Hemos estado hablando sobre todo de este aspecto: ¿dónde dice en tu Biblia qué? Esa es como que la temática para que, pues, a la hora de dialogar o a la hora nosotros de defender nuestra fe, o simplemente saber de dónde viene, cuáles son los fundamentos de nuestra fe que están ahí, que a veces sabemos que, pues, los católicos, cuando no tienen esta base, terminan pues desgraciadamente muy confundidos, y a veces hasta pierden la dirección, pierden la fe, pierden todos los elementos que están ahí latentes para que crezcamos en nuestra fe, y que sea esto un elemento fundamental. Entonces vamos a ir retomando algunos elementos. Estamos hablando de María, los fundamentos de la virginidad perpetua de María. El último que habíamos visto era un pasaje muy interesante. Decíamos que primero, que nuestra fe no se basa solamente en la Biblia, la revelación, que es el acto de darse a conocer Dios, darse a conocer Él, darnos a conocer quiénes somos nosotros y darnos a conocer su voluntad, que es la salvación de nosotros. La encontramos precisamente en esto que se llama la revelación, el acto donde Dios quiere entrar en diálogo con el hombre para salvarlo. Y lo encontramos en dos aspectos básicos. El primero de ellos, la Biblia. La revelación es la Biblia, pero también tenemos la revelación no escrita, que es la tradición, que va a ser fundamental, la tradición, para que nosotros podamos entender y comprender estos elementos que no siempre están en la Biblia, pero que están ahí latentes, y que están para que nosotros podamos trabajar y entender, pues, que los fundamentos de nuestra fe no están cimentados solamente en aquello que está en la Biblia. Por eso muchas veces nuestros hermanos protestantes nos sacan de esta visión, de esta seguridad, y nos hacen dudar. Y ya es lo que hemos estado trabajando constantemente, y hacer conciencia de ello, para que sí podamos nosotros ir compartiendo también, pues, esta responsabilidad para dar razón de nuestra fe. Entonces, el pasaje que estábamos viendo es Lucas 26, 1, 26 al 38. ¿Le pasas la Biblia a la madre, por favor? Este pasaje pues es precisamente la narración
de la anunciación, y que ya estábamos viendo que el análisis exegético, o sea, de los especialistas en Biblia, en hebreo, en griego, en arameo, en todas las lenguas donde se escribió la Biblia, y precisamente ha sido analizado por estos especialistas, y que obviamente estábamos hablando en Lucas 1, 26 al 38. Ahorita lo leemos, ¿sí? Y veíamos cómo en esta narración San Lucas, veíamos precisamente que aquí mismo San Lucas va a testimoniar varias cosas. Decíamos, uno, la virginidad de María antes de la anunciación, dice una virgen. Segundo, concepción virginal, o sea, para concebir quiere decir que quede fecundado el óvulo. Dice que fue la virtud del Altísimo te cubrirá, o sea, no hay participación de varón. Primero ella era virgen antes, era virgen en el momento de la concepción, y obviamente vemos la intención de la virgen futura, digo, la intención de la virgen a futuro de su virginidad, cuando dice, pues yo no conozco varón. Vamos a escuchar esta narración. La Anunciación. Al 6º mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo, y se le llamará Hijo de Dios. Mira también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el 6º mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel dejándola se fue. Y bueno, entonces en este ámbito veíamos precisamente esta lectura, varios aspectos. Se los voy a repetir para los que el programa anterior no habían podido participar. Primero, dice Lucas que la virginidad de María ya estaba marcada, que dice que el ángel se le apareció a una virgen, o sea, hasta ese momento María es virgen. Segundo, hay una concepción virginal, no hubo participación de varón. Cuando dice la virtud, o sea, el poder de Dios, ¿sí? Del Altísimo te cubrirá, o sea, en esa acción hace que el óvulo de María quede fecundado, no por participación humana. ¿Cómo es esto? Es un misterio, o sea, la ciencia no puede comprobar ni tampoco puede explicarlo, y ahí es no, pues obviamente para la ciencia esto no, pero para nosotros es desde la fe. Y tercero, que es la que se me hace muy interesante, es cuando María decía, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Sería ilógico que María esté diciendo esto si ella pues sabía que estaba casada, y que en ese estar casada tarde o temprano va a tener relaciones con su esposo. Y ahí es donde vemos este elemento que va a ser muy interesante, esa situación de incapacidad, de no poder, pues no de incapacidad, perdón, de no querer tener relaciones más adelante. O sea, probablemente se iba a casar, pero no iba, porque ella tenía, desde ahí se deja entrever que tenía una concepción o un plan determinado, no tener relaciones. Pues no conozco varón. Si ella pensara tener relaciones, pues no hubiera necesidad de decir, bueno, pues ok, me voy a casar, ya estoy prometida, ya estoy ahí, pues obviamente de esta relación va a venir el hijo
el Mesías, ¿no? O el libertador, ¿sí? El prometido. Pero ahí es donde vemos que pues no es esta la concepción. Entonces, en este versículo, nosotros como católicos, la tradición católica ha reconocido el firme propósito de María de permanecer virgen. Y esto, obviamente, esta interpretación es necesaria porque, decimos, si hubiera tenido la intención de consumar su matrimonio con José, no hubiera hecho esta pregunta. Así, esto es un análisis exegético. Y esto tiene que ver con los tiempos, con la manera de expresarlo, ¿sí? Que es precisamente, no se refiere al pasado, no es que yo no pensaba, ¿sí? No, es que yo no pienso. Es un tiempo que en griego se llama auristo, y este tiempo auristo, ¿sí? Va a ser muy interesante, que nos va a explicar precisamente, es un presente absoluto, no conozco. Obviamente para nosotros es difícil entenderlo porque no tenemos esa conjugación como tal, pero en el griego koiné, que es en el griego en que está escrito el Evangelio, habla de una intención perpetua, una intención permanente, ¿sí? No se puede referir solamente a una intención y solamente a un voto de virginidad perpetua, pues resultaría absurdo por ser una joven ya desposada. O sea, ¿cómo puede ser decir que va a hacer esto si ya está desposada? ¿Sí? Y ya se había dado las nupcias de acuerdo al rito judío, ¿sí? Entonces, pues sería ilógico que utilizara Lucas esta expresión. Recuerden que Lucas investigó todo, así empieza su evangelio. ¿Quiere leernos Lucas 1:1? Para que vean qué fue lo que hizo Lucas. Lucas es un científico, es un médico. Se va a dar a la tarea de investigar. Entonces, lo que él pone ahí no es otra cosa que una investigación, obviamente inspirada por Dios, madre. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros. Ese es 1:1. Sígale. Tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. He decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Entonces, es en esta realidad de lo que vemos en esta narración, Lucas se dio a la tarea. Entonces, cuando Lucas está escribiendo, está haciendo después de esa investigación y utiliza, porque es una persona preparada, estamos hablando de un médico de su tiempo y que sabe manejar muy bien el griego, escribe, y lo que escribe lo escriben con conocimiento de su investigación. Y esa investigación tiene que ver en su narración con María, es con su diálogo con María, y utiliza precisamente esta acción de un presente absoluto, y que, repito, no puede ser entendido si no hay una referencia, hay una acción permanente como un voto, como una promesa, a pesar de que existía ya pues estos votos o este matrimonio en la primera etapa, como ese compromiso que vendría siendo cuando la piden, ¿no? En nuestra cultura, que van y piden la mano de la muchacha y ya el padre dice sí, ok, pues cásense. Entonces, de alguna manera sería ese compromiso que ya tiene María con José. ¿Por qué escribiría o por qué diría que no conozco, no en pasado, sino en presente, en un tiempo perfecto de continuidad, para decir yo no conozco varón? Entonces ahí es donde vemos este elemento que va a ser muy interesante para todos nosotros, ¿ok? Bueno, entonces en este ámbito de cosas seguimos y vimos precisamente en este versículo, cuando descubrimos que María quiso decir, siendo virgen como el ángel ya lo sabía, deseaba ella permanecer siéndolo. O, como traducen algunos teólogos a la pregunta, que ella hace un voto de virginidad y pensaba guardarlo. O sea, si ella no hubiera tenido un voto,
no habría necesidad de preguntarle eso. Pero ella probablemente tenía un voto, tenía una actitud de querer hacer pues este acto, ¿no? De entregarse completamente a Dios. Y no era muy común, y menos para una mujer, ¿no? Va a ser muy interesante. Por eso, no se puede hacer otra interpretación, aunque algunos protestantes hacen una interpretación muy reductiva, muy diferente de este pasaje. Lo mismo sucede con Mateo 1, 18 al 25. Mateo 1, 18 al 25. ¿Qué es lo que nos dice? Mateo 1, 18 al 25. El origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ved a la Virgen, concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Entonces vamos a ver este elemento, vamos a ver este versículo, estos versículos de Mateo 1, 18 al 25, cuando dice: la generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José, y antes de empezar a estar junto con ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Y vienen varios pasajes, ¿sí? Obviamente aquí se presenta como testigo, Mateo, de la virginidad de María antes del nacimiento de Cristo. Está haciendo una cita de Isaías 7:14, que al menos implica el parto virginal. Quiere leernos Isaías 7:14, que no es otra cosa más que lo que estaba hablando Mateo. Mateo es judío y hace referencia a muchos pasajes del Antiguo Testamento, profecías que se cumplen en Jesucristo. Y nos hace esta referencia a Isaías 7:14. Vamos a oír. Isaías 7:14. Nos dice así, Isaías 7. Y el número 14, el verso, nos dice: pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. O sea, ¿por qué menciona el término doncella o virgen, que es el mismo término? Sí, al menos se implica por lo menos el parto virginal. Si en este texto no se habla directamente sobre la virginidad de María posterior al parto, tampoco dice nada que lo niegue o lo ponga en duda, ¿sí? Y vamos a ver algunos elementos que nos van a ir a ayudar a tratar de entender esas expresiones que dice hasta que son algunos de los elementos que pudieran hacernos dudar, ¿sí? Y es muy interesante porque dice el ángel del Señor se apareció a José en sueños y le dijo: José de David, no tengas temor en tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Darás a luz y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él sabrá a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta, ¿sí? Dice: despertado del sueño, José hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer, y no la conocía hasta que ella dio a luz su hijo. Aquí es una expresión de lo que muchas veces los no católicos, los protestantes, quieren utilizar para atacar. Entonces, ahorita vamos a retomar esto. San Marcos no nos habla de la concepción del nacimiento de Jesús, sin embargo, pues podemos encontrar en este Evangelio de San Marcos que nunca se menciona a José como esposo de María.
¿sí? La gente de Nazaret lo va a referir en San Marcos, llama a Jesús el Hijo de María, ¿sí? Muchas veces el Hijo de Dios, pero nunca se refieren a San José. Obviamente, pues no se menciona en la genealogía de un varón judío el nombre de la mujer. Si vemos la genealogía que menciona Mateo, siempre y David, hijo se menciona siempre al varón. En algunos 2, 3 casos en la genealogía de Jesús sí se menciona a las mujeres, como esta Ruth, como Obed, no, la que fuera una prostituta, Rahab, sí, son las que se mencionan. Y que van a ser muy, muy interesantes, pero siempre se menciona Simón Bar Jonás, Simón hijo de Jonás, no se dice hijo de Petra, hijo de Juana o de Chona, se menciona siempre el varón. Esto va a ser muy, muy interesante, y esto obviamente conlleva algunos aspectos muy, muy prácticos, pero vamos a ir viendo algunos aspectos muy interesantes. Por ejemplo, Juan capítulo 1 versículo 13. Estos son análisis que se han hecho sobre estos versículos, este análisis exegético que se está haciendo del Evangelio de San Juan, que Juan había meses 1:13, ¿sí? Incluso de algunos padres de la iglesia nos pueden ir haciendo referencia, ¿sí? Es el que no nació de sangre, ni deseo de carne, de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Madre. Dice, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Esta traducción, muy característica, muy singular, convertiría precisamente el prólogo de San Juan, el evangelista, en uno de los testimonios generacionales, de la generación virginal de Jesús. No nació de la carne, no nació de deseo de hombre, sino que viene directamente de Dios. Entonces, la generación virginal de Jesús, insertada en el misterio de la encarnación. Esto nos ayuda a ir entendiendo algunos elementos que van a ser muy interesantes. Los padres de la iglesia, en algunos concilios, o los papas van a ir definiendo algunos elementos. Está un concilio con el Papa San Martín I, tercer concilio de Letrán, va a definir en el año 649 algunos elementos. Dice: si alguno no reconoce, siguiendo a los santos padres, que la Santa Madre de Dios y siempre Virgen e Inmaculada María, en la plenitud del tiempo y sin cooperación viril, concibió del Espíritu Santo al Verbo de Dios, que antes de todos los tiempos fue engendrado por Dios Padre, y que sin pérdida de su integridad le dio a luz, conservando indisoluble su virginidad después del parto, sea anatema. O sea, estamos hablando de los primeros siglos de la iglesia, que ya se reconocía esta situación de la virginidad de María. Ahora vamos al término que puede movernos un poquito. Este término "hasta que la habíamos leído en el Evangelio de Mateo, el último versículo 25, y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Entonces, esta expresión que se utiliza en San Mateo, que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, hay unas explicaciones de algunos exégetas muy interesantes, como esta que dice que el texto griego heus hou, es el término en griego, y su traducción que ponen ya después San Jerónimo, si ustedes recuerdan, va a ser la traducción de los textos originales al latín, lo va a traducir como donec, ¿sí? Dieron ocasión a situaciones de herejía, entre ellos Joviano, que es precisamente uno de los que va a estar en contra de la virginidad de María, Elvidio y otros muchos que van a estar hablando, que pues de ahí incluso muchos protestantes van a agarrar para negar la virginidad de María después del parto.
Entonces, en este análisis de esta partícula, de estos términos en griego y en latín, sí se refieren al pasado, ¿sí? Solo dice referencia al pasado, sí, que incluya afirmación o negación alguna sobre el porvenir. O sea, se está refiriendo a que no conoció varón hasta en el pasado, ¿sí? Y por esta razón, pues obviamente en el versículo 25 lo va a traducir según su verdadero sentido. Sin que tuviera con ella trato conyugal, dio a luz. Sería la manera de entenderse, sino hasta que, sin tener trato sexual o trato conyugal, que ella pudo dar a luz. Otro autor, como Manuel de Tuya, va a ser otro exégeta, dice: es de sobra conocido el hebraísmo hasta que es, en hebreo sería adki, traducido materialmente en este pasaje, hasta que, con esta forma solo significa la relación que establece en un momento determinado, pero prescindiéndose de lo que después de él suceda. O sea, hasta ahí, pero ya después no se está afirmando ni se está negando, es solamente hasta ese momento. Y es en el modo ordinario de decir en hebreo, como así Micol, mujer de David, dice: no tuvo más hijos hasta el día de su muerte. Sí, así lo dice: no tuvo más hijo aquí, en 2 Samuel 6:23. Entonces, si esta expresión puede indicar un momento a partir de cual la situación cambie, por ejemplo, que después de comenzar a vivir juntos, un matrimonio tenga ya trato carnal, no puede esto deducirse de este término. O sea, este término está hablando en el pasado, no en el futuro. No tendría que haber usado este término y esta expresión para ejemplificar una situación que era para el futuro, sino que es una situación que se había dado en él hacia el pasado. Por eso, cuando no puede deducirse de este término, sino que debe ser indicado por medio de otra expresión, pues esta dicción sirve para indicar tanto un momento a partir del cual la situación cambia, como uno a partir del cual la situación no cambia. O sea, este término quiere decir que esta situación hasta que se refiere al pasado, pero que no va a haber un cambio. Salud. No quiere decir que va a haber un cambio y después sí lo va a conocer. Hubiera utilizado otras expresiones, otros verbos, otra forma de expresarlo, pero la manera como lo presenta aquí Mateo está diciendo que en el pasado no había dado eso. Si hubiese sido ya después, porque ya cuando se escribió lo de Mateo, el Evangelio de Mateo, pues ya habían pasado años de la muerte de Jesús y de su resurrección. Entonces, este Evangelio ya había sido, se había cuestionado, se había visto, pues la presencia de María y cómo lo entendían, ¿no? Cómo lo entendían los apóstoles en función con María. Esto va a ser muy interesante para poderse entender que esta expresión, obviamente me estoy metiendo en términos gramaticales para que poder entender un poquito esto, pues los especialistas lo manejan muy bien. Yo no soy exegeta, yo no soy especialista, yo esto pues lo he leído, lo he investigado y se lo estoy tratando de compartir. Por eso a veces puede ser un poquito complicado para aquellos que no tienen pues un poquito de conocimiento del griego o del hebreo, pero es muy interesante entender esto. Esta expresión hasta que se utiliza en varios pasajes bíblicos, ¿sí? En el Antiguo Testamento, con una expresión que se ha traducido al latín, que vamos a ir nosotros viendo y vamos a ir entendiendo. Por ejemplo, que ya les mencionaba de Micol, la esposa de David, que no tuvo más hijos después de morir, obviamente. Y esta expresión hasta que es usada en otros lugares, sin que admita el sentido de que una vez llegado o pasado el momento, la situación posterior cambie. Vamos a ver algunos ejemplos. Génesis 3:19. Génesis 3:19. Pero Génesis 3. Aquí usted no tiene la versión de los 70, pero vamos 19. a ver cómo lo traduce la Biblia de Jerusalén. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo,
Ahí pues está. de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Ese ejemplo me gusta mucho. Fíjense, hasta que, Vuelvas hasta que o sea, quiere decir que después de eso ya va a comer, ¿no? Mm. ¿Verdad? Fíjense esta expresión. No comerás el pan del sudor de tu frente hasta que vuelvas al polvo de la tierra. ¿Sí? Indica término final, pero ningún cambio posterior. No es que después Adán cambie en cuanto a su vida terrena, sino que luego, ¿sí?, ya no tendrá vida en este mundo. ¿Hasta que? Es una expresión que refiere término final. No hay cambio en el futuro. Por eso cuando dice, y no conoció hasta que tuvo a su hijo, no quiere decir que haya una continuidad, sino que es un término final, esta expresión. También vamos a verlo en el Salmo 110, Salmo 110, versículo 1. Creo que fue más fácil meternos en estas expresiones para entender esta forma como lo presenta el evangelista, con esta Salmo intención, ¿no? Hasta que. 110. Ajá. Salmo 110, versículo 1. Oráculo de Yahvé a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies. Entonces, imagínense, vamos a tratar de entender esto. Significaría esto en este versículo, que una vez que Dios haya puesto a todos los enemigos a los pies del Mesías, o sea, de Jesús, ¿sí?, que sabemos que este es un salmo mesiánico, hermoso por excelencia, ya no seguirá sentándose a la derecha de Dios. O sea, hasta que le pongan los enemigos. Ya después ya no se va a sentar. No, es un término que nos va a permitir entender que esto nos da una explicación de esta realidad, de esta expresión que se utiliza Mateo, hasta que, ¿sí? No quiere decir que cambie la situación. Aquí, en el texto anterior, cuando hablábamos cuando Dios le habla a Adán, ¿sí?, que comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que, o sea, término. Aquí, en este oráculo de Yahvé a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Quiere decir que después ya no va a seguir sentado a la derecha. No, o sea, no hay un cambio. No hay un cambio. Y es precisamente algunos otros textos en el Mateo 22:44. Mateo 22:44. Donde se van a citar las mismas palabras precisamente del Salmo y se le van a aplicar a nuestro Señor Jesús. Cuando le dice Jesús, pues como David, movido por el Espíritu, ahorita madre no lo lee, le llama Señor cuando dice. Y ahí, Mateo 22:44. Nos dice así: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. O sea, el mismo Jesús lo está diciendo. ¿Hasta qué? No quiere decir que ya después que le ponga a los enemigos van a mover a Jesús y ya no va a estar sentado a la derecha. No, no hay un cambio. ¿Quiere leernos Marcos 12:36? Que refiere también hace referencia a esto. Marcos 12:36. Nos dice 12:28, 12:36. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Hasta qué? Lucas 20:43. Lucas 20:43. O sea, los evangelistas, hasta ahorita están utilizando la misma expresión, hasta que. 20:43. Hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Hechos 2:34-35. Hechos 2:34-35. Hechos 2:34. 34-35. Nos dice el 34: pues David no subió a los cielos y sin embargo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Y fíjense, el mismo Pablo en 1 Corintios 15:25, ¿me lo quiere buscar por favor?
de Corintios 15:25 va a utilizar este mismo término, utilizar esta misma parte del pasaje del Salmo. 15:25 nos dice. Él cambia, aquí no va a utilizar sentarse a la derecha, él va a decir reinar. Aquí hay un cambio. Porque él debe reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Siga, así. ¿Y el último enemigo? En ser destruido será la muerte. Entonces aquí vemos un elemento, aquí hay en el término griego no se utiliza el verbo geos, la palabra geos, sino agir o agri, ¿sí? Que es parecido, se traduce también hasta que. Y nuevamente, pues sabemos que no tiene sentido exclusivo, o sea, que después del momento indicado de la situación, que la situación vaya a cambiar. O sea, Jesús no va a reinar del momento ese, ya que la muerte haya sido hasta que. Ya después de eso Jesús ya no va a reinar, no, va a continuar esa misma acción, no hay un cambio. Por eso cuando utilizamos el texto de Mateo, cuando dice Mateo en esa narración, cuando dice, y no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo, no quiere decir que esa situación no vaya a continuar. Por eso quise buscar estos pasajes bíblicos que hemos tratado de ir viendo para entender a lo que se refiere. Cuando dice, y reinará hasta que, dice, porque él debe reinar hasta que pongas todos sus enemigos bajo sus pies. Quiere decir, después de que ya le ponga los enemigos bajo sus pies, ¿ya no va a reinar Jesús? ¿O va a continuar? Porque si nos damos literalmente al término hasta que, como lo está refiriendo los protestantes, entonces el reino de Jesús va a cambiar, ya no es continuo. O sea, va a ser hasta que él se le sometan todos y ya después él ya no va a reinar. Pues sabemos que esto no es verdad. Entonces esto va a ser muy interesante. Y incluso el último sería Hebreos 1:13. Hebreos 1:13. ¿Qué es lo que nos dice Hebreos 1:13? Hebreos 1:13 nos dice. Hebreos 1:13. Nos dice, ¿y a qué ángel dijo alguna vez, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies? ¿A qué ángel le dijo Dios, siéntate a mi derecha hasta que, ya que después de que pase eso, ya te quito de mi derecha? Imagínense a Dios diciéndole a su Hijo Jesús, siéntate aquí a mi derecha hasta que ya todo esto, y después te quitas de mi derecha. ¿Suena lógico esa expresión? No, ¿verdad? Por eso, cuando se hace un análisis exegético, ayuda a entender con mayor claridad los términos, las expresiones. Pero cuando no tenemos el conocimiento o no nos damos a la tarea de investigar lo que la Santa Madre Iglesia nos enseña, pues nuestros hermanos protestantes, que protestan de todo y protestan de la Virgen y protestan y no están, pues nos llevan entre las patas y nos dejamos engañar, nos dejamos engatusar en todas estas mentiras. Hasta aquí le vamos a dejar. Tenemos el siguiente tema, es sobre los hermanos de Jesús, ¿sí? Que es precisamente esta situación. Afuera están tu madre y tus hermanos, que no son sus hermanos fulano, mengano, y sus hermanas están, o sea, lo reconocen como hermano de alguien, y ahí es donde pues vamos a darnos cuenta que pues no es precisamente en este sentido lo que vamos nosotros a entender para no dejarnos engañar. Muy bien, pues no creo que tengamos preguntas, tal vez comentarios para la misa, se los ponemos para la Santa Misa, pero espero que esto pues nos ayude a tener un poquito más de base sobre nuestra fe. Nosotros somos católicos y tenemos que tener bien firme las bases de nuestra fe. Yo sé que esto pues obviamente no está fácil al alcance de cualquiera, y yo no soy tampoco un erudito en esta materia, pero trato de investigar, leo, apunto, busco y comparto con ustedes para que ustedes pues tengan elementos
firmes sobre su fe. ¿Por qué creemos que la Virgen es virgen? Antes, durante y después del parto. Y esto fue con la sola Biblia, ¿sí? Para que no, claro, buscamos o vimos también algunos elementos de los padres de la iglesia o de algún concilio de cómo se refiere, pero nos bajamos en la Biblia, para que, obviamente, al entender ya el texto en su contexto y en el sentido exegético, o sea, el estudio y el análisis de palabra por palabra, el tiempo en que se encuentra, presente, pasado, futuro, o tiempo perfecto, o auristo, que es un tiempo para el griego, podemos entender a qué se va refiriendo. Obviamente, si uno no tiene esto, pues llegan los protestantes y te dicen, a ver, dice, sino hasta qué quiere decir, pues que tuvo después otro hombre, tuvo relaciones con José. Entonces ya con este argumento bajamos todo aspecto para que no dudes tú como católico de la virginidad de María. Y luego, Dios mediante el siguiente programa, vamos a ver esto sobre los hermanos, entre comillas, de Jesús. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles, y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa para continuar con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama.